Llegaste muy tarde, hijo. Discúlpame, pero me surgió una visita y José lo sabe. Está bien, brother, no te preocupes, eso no importa. Más de una hora esperando, pero está bien, dale. Mira, yo vengo a este diálogo, debate improvisado, así que no tengo nada, Igualmente, pero este, estoy grabando. Ya desde este momento se está grabando el debate, diálogo, no sé cómo quieras tú ponerlo. Pero dale, ¿cuánto necesitas? 10, 15, 20 minutos, no sé. no, 5 minutos. estoy mirando con ella, mira. Yo también tengo, papá. Pero no lo sabes usar. La estoy usando. Bueno, me vengo al carro porque necesito privacidad y necesito pues, concentrarme para hablar de Papá Dios, porque esto es importante. Amén, amén. Honestamente, yo doy gracias a Dios por esta oportunidad que Dios me da. Me siento privilegiado de poder exponer mi pensamiento, porque esto es así, este es el pensamiento que yo pues he adquirido a base de la investigación mía propia, bíblicamente, donde he aprendido de muchos hermanos y sí he crecido y evolucionado. Sí ha cambiado mis pensamientos, ha cambiado mi pensamiento del cristianismo, ha cambiado muchísimo, pero tocante a la Trinidad sí cambió. Cambió cuando tuve la evidencia escritural y de eso vamos a estar demostrando ahora. Si quieres, ok. Como yo niego la Trinidad, obviamente, pues obviamente afirma la Trinidad. Vamos a hacerlo como tú lo quieres hacer. Lo hacemos de manera debatible o conversatorio. Podemos hacerlo conversatorio porque no hay o qué punto quieres tocar exactamente sobre la Trinidad, porque pues Ok, ya ves, la a ver, doctrina es amplia, no sé si gustas. vamos Ajá. a ver si esa Trinidad como tal, como ustedes la presentan, que existía en el pasado y que obviamente en el primer siglo, a mi investigación, no aparece esa doctrina. Esa doctrina aparece más luego. Eso fue un debate que se surgió años, siglos después. Pero de eso vamos a tocar. No sé si lleguemos allá como tal, pero si nos mantenemos en la Biblia sería mucho mejor. Creo que la Biblia misma afirma lo que yo voy a dejar saber. Así que, vale, hermano. Comencemos. Bien, entonces básicamente nos vamos a refugiar en la iglesia temprana. Y si ellos creían en un Dios multipersonal o en un ser todopoderoso que se manifestó o se reveló en tres personas, ¿sí? Si es cierto o no, y si esto se encuentra en las escrituras y en la iglesia temprana, ¿no? Nomás para más o menos, ¿cómo se dice? Estar más para que no sea tan, ¿cómo se dice? Para Cuando dice, enfatizar, pues, para enfatizar. cuando dice la primera iglesia cristiana, ¿a qué tiempo te refieres? ¿Al primer siglo? ¿Al segundo siglo? ¿Al tercer siglo? ¿Cuarto siglo? ¿A qué iglesia temprana te refieres? A la iglesia pre-Nicea, del primer siglo al ah, tercer siglo, O antes sea, del concilio de Nicea, que el concilio de Nicea, ok, nos vamos a basar del concilio de Nicea hacia adelante. hacia atrás. No voy a tocar el concilio de Nicea, no voy a llegar ahí. Ok, Ok. estoy anotando, ¿eh? Yo lo más les aclaro, voy a estar como media hora o 27 minutos porque tengo que ir a recoger a mis hijos de la escuela. Estuvimos aquí desde muy temprano y nuestro debatiente, no sé si estaba dormido o estaba ocupado también como nosotros, pero bueno, me voy a ocupar, voy a estar aquí el tiempo que les estoy comentando por situaciones es ya entre semana y ya saben que hay
que andar de aquí para allá. Tomos está ¿Ok? grabando, brother. Ya lo subo yo, se lo paso a Márquez, se lo paso aquí para que lo suba Miguel en Expon tu Doctrina, si gustan. Si no, está bien. Ok. Vale. Vale. ¿Quién va a empezar? Que comience el que niega. Ok. ¿Cuánto tiempo? Porque vamos a ser ordenados con el tiempo, Luis. ¿No se escucha? No se escucha, Márquez. No, yo digo que el que comienza es que afirma Ok, que no muy bien. afirma la Trinidad. ¿Cuánto, Luis? ¿Cuánto tiempo, Luis? No sé, bro, como no tengo nada Ah, bueno, ok, improvisado, dale. está- Tú dale, tú dale, tú un dale. minuto, 2 minutos, 3 minutos. Va. Bueno, Ok. ah, a partir de las escrituras del Nuevo Testamento vemos que todos los apóstoles de Jesucristo, ¿sí? Los 12 apóstoles, incluyendo el tercero, el apóstol Pablo, ¿sí? Creían en un Dios multipersonal, ¿sí? Eso lo podemos ver en versos que nosotros le llamamos versos trinitarios, ¿sí? Que mencionan, como por ejemplo, 1 Corintios 12, que mencionan a tres personas, es el Señor, el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿sí? Son tres personas que se revelan como el único y un solo Dios, Yahweh. Si esto lo podemos ver en la siguiente clasificación, porque yo creo que debemos de tomar en cuenta o definir qué es la Trinidad, ¿no? Porque hay mucha gente que hace monos de paja, ¿no? La Trinidad básicamente es un qué y tres quiénes. El uno, el qué es el ser o esencia de Dios, y los tres quiénes son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esos tres quiénes han revelado a ese uno que, ¿sí? Ese uno que es Yahweh. Y Yahweh se ha revelado por esos tres quiénes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la afirmación de la iglesia nueva testamentaria, y de hecho desde los tiempos del Antiguo Testamento, ¿no? Podemos ir al Antiguo Testamento sin tocar el Nuevo Testamento para evidenciar esto, si gustas. Por ejemplo, vemos a el hijo que a cada rato dice ego en mí, yo soy, en Juan 8, I am he, yo soy él, y esa palabra ego en mí la podemos ver en Isaías. Se refiere a el Padre, o sea, la esencia, él es la esencia del Padre, él es no el Padre como lo entiende el sabelianismo, sino, como ya revelé, es uno de esos tres quienes que han dado a revelar ese uno que, ¿sí? Esa es su primera evidencia, el ego en mí, ¿no? Que solamente en el Antiguo Testamento se refiere a Yahweh. También tenemos pasajes como en Hechos 5, cuando incluimos al Espíritu Santo, cuando dice ahí que se le mintió al Espíritu Santo, ahí versos después dice que se le mintieron a Dios, ¿no? Entonces, podemos tratar el tema del Espíritu Santo, si es una personificación o no. Entonces, ahí queda ese también, a ver qué punto va a tocar aquí nuestro amigo Márquez. Sí, igualmente el Espíritu, Jesucristo se dice ser que es la roca. En 1 Corintios 10 se dice que Él es la roca que acompañaba a Israel, ¿no? Entonces ahí vemos que el apóstol Pablo entendió que esa roca espiritual era Cristo, ¿no? En el Antiguo Testamento podemos ahí profundizar más en ese punto si gustas. Hay muchos puntos que puedo tocar y que se puede profundizar. Pero yo creo que con eso, para no alargarme, podemos empezar ahí, ¿no? Ya a ver qué nos dice el hermano o el amigo Márquez. Bueno, yo esperaba, yo El honestamente, micrófono. sí, ya la conecté, ¿me escuchan? Honestamente, esperaba por lo menos una afirmación bíblica, pero nada, voy a comenzar. Si necesitan una ayudita, pues me hubiese dicho. Es importante, hermano Luis González,
que entendamos una cosa. Toda nuestra fe debe estar basada en las enseñanzas de Jesús y corroborar si esas enseñanzas de Jesús las transmitieron los apóstoles, sí o no, y corroborar si esos escritos fueron de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Bien, es interesante este tema de la Trinidad, ya que ustedes afirman una y otra vez que Jesús es Dios manifestado como segunda persona, porque primera persona es Dios el Padre. Ese nadie que ustedes dicen han visto. Y tercera persona es el Espíritu de Dios, que lo hace una persona distinta al Padre, el cual yo no lo hago así de esa manera. Pero mira, es interesante esta conversación. A Jesús, porque voy a hablar del testimonio de Jesús, porque así es que debe estar basada nuestra fe. A Jesús, de tantas preguntas que le hicieron, en un momento dado le hicieron una. Y esto se encuentra en Marcos, capítulo 12, versos 29, 28 y 29. Dice la palabra del Señor. Uno de los maestros de la Torá vino y los oyó en esta discusión. Viendo que Yeshua le respondía correctamente, le preguntó: ¿cuál es el más importante mandamiento de todos? Jesús respondió: el más importante es el Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. A Él amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Ah? Y igual como lo dice aquí, Yeshua le dijo: el más importante es Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Ejad. Escucha, Israel, nuestro Elohim es uno. Amarás a Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento y con toda tu fuerza. Eso está en Deuteronomio 6, 4 y 5. Es importante la base principal de la fe que debemos tener todos en el Shema, que Dios es uno, que no importando la manifestación que sea, es Dios. ¿Sí? Y aquí Jesús está enseñando que a Él, que hay que reconocerlo como que es uno, no dos ni tres. ¿Sí? Porque si venimos a ver Dios, Dios es más de tres. Por la Biblia puedo demostrar que sí, así es. Y eso es una de las bases principales que quiero comenzar en este diálogo, el testimonio de Marcos. Eso también lo podemos encontrar en Mateo capítulo 22, versos 34 al 40. Ahora vamos a ver, ese es el testimonio de Jesús. Ahora vamos a ver el testimonio de un apóstol, para que vean a Pablo, que es el favorito de ustedes. Eso está en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1 Corintios 8, perdón. 1 Corintios 8, 6 dice: hasta ahora, dice Pablo, hasta ahora para nosotros solo hay un Elohim. Uno. Ahora, ¿de dónde Pablo saca esto? Deuteronomio 32. Vamos allá, que voy a leer Biblia. Estoy leyendo Biblia porque a usted le gustan Biblia y no quiero salirme de la Biblia y darte por lo menos una basecita para que puedas por lo menos argumentar. Capítulo 32 de Deuteronomio dice, verso 30 y 40, 38. Ok. El 39 dice: he aquí que aún yo, y no hay Dios aparte de mí. Yo pongo la muerte, yo revivo, yo hiero, yo sano. Nadie se salva de mi mano,
dice Dios. Saludos, Jorge. Saludos, nene. Sigue ahí. Otra parte más, Isaías 45. Esos son en el español. Si yo te quiero traduzco desde el hebreo. El hermano José se salió del grupo, fue. ¿Ah? No, él está ahí, él es el anfitrión. Yo puedo ver en cualquier lado. O sea, si venimos a trabajar la palabra del hebreo, Dios es Elohim. Y Dios dice en su palabra desde Deuteronomio y en Isaías 45, verso 5, mira lo que dice. Dice, yo soy Yahvé, no hay ningún otro fuera de mí, no hay Elohim. Yo te estoy fortaleciendo a pesar de que no me conoces. Y ahí más adelante dice, yo soy el que formo la luz, creo las tinieblas, hago el bienestar, yo creo el mal, yo hago Yahvé, hago todas estas cosas. El mismo Dios se está atribuyendo todas las cosas que las hace él, pero revelándose de diferentes formas. ¿Tú sabes cuántas veces Dios se ha revelado en los pasados? ¿Sabes de qué diferentes formas se le presentó? Es más, si venimos a ver desde la Biblia, desde la perspectiva bíblica, desde Adán hasta Moisés, vamos a ver que esas manifestaciones de Dios fueron diferentes todas. O sea, no había una definición exacta de lo que era perspectiva de Dios, porque Dios se revelaba de diferentes formas, pero era él mismo. Y él mismo está diciendo en su palabra que no hay nadie junto a él, ni Jesús mismo. Es más, ni Jesús mismo se puso a su nivel, porque él mismo se reconoce que tiene un Dios. En Juan 20, él lo dice cuando le dice a María, no me toques, no he subido a mi Padre. Dile a vuestros hermanos, subo a vuestro Dios, a mi Dios, a vuestro Padre, a mi Padre. O sea, que Jesús nunca se consideró Dios. Es más, Pedro dice en la carta de los Hechos que Jesús dio del Espíritu Santo para poder hacer todos los milagros que hizo. Como si Jesús es Dios que ustedes afirman, tuvo que depender del Espíritu de Dios para poder hacer todo lo que hizo. Ese es el testimonio de Pedro. Entonces, ¿qué pasa? Que nos toca negar a nosotros el testimonio de todos estos apóstoles y el testimonio de Jesús para poder interpretar lo que siglos después, años después, se quiso interpretar. Porque fueron años, ya no existía ningún apóstol. Cuando vino el pensamiento de la Trinidad, ya no había ningún apóstol. No había ningún apóstol vivo. Ya la iglesia se había separado. Hermano, le voy a dejar hasta aquí para que pueda usted pues dar su parte. ¿Cuánto tiempo me tomé? La mera verdad, no estoy tomando tiempo, brother. No sé si te tomaste 5 minutos, 10 minutos. Por lo menos, por lo menos de una base suficiente, tanto el testimonio de Jesús, tanto el testimonio de los apóstoles y tanto el testimonio del mismo Dios. O sea que eso es declararlos a ellos que lo que dijeron ellos es verdad. Amén. Que lo que dijeron ellos y más lo que Jesús nos hace confesar a nosotros, porque si lo hizo confesar a Israel, escucha Israel, nosotros no podemos decir escucha Israel, nosotros tenemos que decir escucha a Luis Rosales, escucha a Luis Márquez, el Señor nuestro Dios uno es. No importando en qué adversidad sea, no importando sea en el bien, sea en el mal, nosotros tenemos que reconocerlo en todo tiempo. ¿Ah? Porque si cualquier mal que pase, como él dijo en Isaías 45:7, que a través de él, pues entonces cuando ese mal esté atravesando, no tenemos que decir, escucha Luis Márquez o Luis Rosales o todo, hermano. Cada uno se tiene que decir a sí mismo. El Dios nuestro, Yuhei Bajei, es Ejad. O sea que él es el que hace todas las cosas y tenemos que tener esa conciencia clara. Así rompemos todas las expectativas. Son Satanás y cuántas cosas hay.
Eso es importante. Así que te cedo la parte, hermano Luis. Bueno, hay muchas gracias por esa exposición, Márquez, y vamos a ser respetuosos y tratarte con amor y mansedumbre. En el punto de Marcos 12, cuando cita a Jesús ahí al único Dios, obviamente, voy a tocar el otro punto que también tú tocaste, es que Jesucristo tiene Dios para matar ahí a dos pájaros con una pedrada, ¿no? Obviamente en Ezequiel o en Jeremías leemos que Dios es Dios de toda carne. Cuando Jesucristo se encarnó, él no se volvió ateo. Obviamente él tenía a su Padre como su Dios, ¿sí? Por eso en el libro de Apocalipsis, aun cuando él está en un cuerpo glorificado, él sigue teniendo, sí, él dice que él es de la tribu de Judá. Pero ¿cómo va a ser de la tribu de Judá si según ustedes ya no tiene en cierto grado esa naturaleza humana? Obviamente él sigue teniendo esa naturaleza humana en un cuerpo glorificado, aun cuando asciende al cielo. Por eso él dice que es de la tribu de Judá. Entonces aún sigue teniendo al Padre como su Dios, ¿sí? Cuando dice ahí Marcos que debemos de amar cuando cita ahí el Shema, obviamente el contexto del Nuevo Testamento vincula a Cristo porque dice ahí que debemos de honrar al Hijo como al Padre, ¿sí? Y dice también Juan 17 que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y por consecuencia y relación al Hijo, ¿sí? Eso es una deducción lógica. Entonces, no podemos nosotros amar a completar el Shema sin incluir a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Pum, ahí se cae ese argumento. Ahora vamos a lo que tú dijiste sobre Isaías 40, que no hay otro Elohim. Claro, nosotros, como te dije, la Trinidad no cree en múltiples Elohim, entonces ese fue un mono de paja. Sí, nosotros creemos en un que, en tres quienes. Un que es ese único y un solo ser Yahweh que se ha revelado en tres quienes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice que no estuvo nadie conmigo, obviamente se está refiriendo a otros dioses. Podemos decir el dios Marduk, sí, podemos traer a el dios Isis, ¿no? Por ejemplo, esos dioses son inexistentes, son falsos, sí, solo él, solo ese único y un solo que, es decir, Yahweh estaba allí, pero obviamente tenemos referencias, sí, de que Jesucristo estaba allí, como dice ahí mismo en Juan 17, que él tenía gloria antes de la fundación del mundo, como dice Primera de Juan 1, que ellos tocaron, palparon, sí, a la vida eterna, sí, que estaba con el Padre y que se manifestó a los hombres. Entonces, yo creo que con eso tumbo ahí todos los argumentos que te tardaste 10 minutos en dar. Y no necesariamente tengo que citar versos, ustedes ya están leyendo las escrituras. Al yo, por ejemplo, decir que en Juan 17 ahí dice que te conozcan a ti, ustedes ya deben de saber que es el verso 5. Cuando cito a Isaías y digo que sobre no hay otro Dios, ustedes ya deben de saber más o menos por dónde. Entonces, no me es necesario perder un minuto, 30 segundos, ojear, buscar y citar con ustedes que son ya conocedores, deben de saber, ¿no? Más o menos dónde se encuentran esos versos. Ahora, acá, como esto es improvisto, no tengo nada escrito, todo está por memoria. Todo esto se está haciendo por memoria, pero sí tengo aquí un tratado que acabo de buscar y salió y que puedo usar para diálogo, debate, pero mejor lo voy a guardar. Yo quiero que más bien mi intención en este diálogo, debate es conocer la postura de nuestro amigo Márquez y así evaluar sus críticas en contra de la Trinidad, ¿no? Entonces por eso me interesó mucho este diálogo, debate con él. Entonces hasta aquí mi participación. Le dejo o le cedo el turno a el amigo Márquez.
Esto es increíble, hermano. Esto es increíble. Yo esperaba, de verdad que yo esperaba algo más mejor de ti, de verdad. Esperaba más argumentación. Yo tampoco me preparé. Yo tampoco me preparé, hermano. Yo también, mamá, yo recibí una visita de momento y me tuve que esperar esa visita y ahora tú vas Márquez, es un conversatorio y ya hablaron, creo que ustedes, si queremos opinar los demás, ustedes ya hablaron. O sea, ya Ok, hablaron, ya oíste, nada más queríamos oír las no, posturas, pero ya se escucharon las posturas. Rosario, no, yo esperaba que Está este conversación, bien, está perfecto, pero ya está escúchame, dicho, Rosario. pero Está escucha, muy bien, está muy yo sé bien. que programas ustedes, si me quieren censurar porque me quieren callar, o sea, yo sé que me quieren No, callar. Si me no, quieren no, callar, es que ya hablaste cállense. mucho. No, es que ya hablaste mucho, Pero hablaste. escúchame, pues, ya, es que la parte mía me está dando la parte nuevamente, me toca hacer mi Marque. conversatorio. No, ya no, Conversatorio. ya estamos en un conversatorio. Pues entonces, No estás hecho tú. contigo, No, primero no es espérame. contigo, Déjalo que hable una vez más, déjalo que hable una vez más, a ver qué dice Márquez. Me gustaría saber conocer su réplica. Y ya después, si quieren incluirse ustedes, pueden hacerlo. no, si quiere debatir, Yo por el debatir. tiempo, porque yo me tengo que Todo ir. lo que bueno, Yo por el tiempo. quieres hablar, pues está bien, habla, dale, habla. Y nada más quiero dar una opinión. El punto aquí es de que Luis nada más estaba queriendo escuchar lo que tú crees y es exactamente lo que todos dicen. O Eso sea, es no hay nada nuevo de lo que tú pues, dijiste. entonces, Mira, pues, déjame hablar tantito. Nada más, ya no voy a hablar y ya no voy a hablar, me tengo que ir. Mira, es que lo que tú dices de Rosales es exactamente lo que tú estás haciendo. Haces mono de paja porque solo dices, es que solamente hay un Dios y hay un Dios y hay un Dios. Pero si no investigamos las palabras a profundidad, claro que esto es así en general. Pero yo te dije ahorita, tiene el grupo de WhatsApp que tú no has estudiado la palabra ejad en todo su contexto, no has estudiado la palabra elogeno en todo su contexto, nada más dices, es que es uno y es uno y es uno, y es que en Dios sí se puede manifestar, pero los hombres no pueden ser compatibles con el hombre, porque solamente es de Dios hacia el hombre, y no del hombre hacia Dios, y es un error, eso no se puede ser, eso jamás puede ser porque somos hechos a la imagen de Dios. Entonces, cuando tú dices, bueno, es que Jesús dijo que hay un solo y único Dios, pero solamente hay un Elohim, si tú lees la Biblia, si tú eres inteligente y eres sabio y debes de reconocer que cuando dice que hay un solo Elohim, el atributo de Elohim o de Señor se le ha dado al Hijo solamente. El señorío completamente se le ha dado al Hijo y en el Antiguo Testamento solamente se manifestaba el Señor, no se manifestaba el Padre. Jamás nadie ha visto al Padre y jamás ha interactuado directamente con el Padre si no era a través del ángel de Jehová, si no era a través del príncipe de los ejércitos de Jehová y si no era a través de esas manifestación, ¿sí? Corpórea de ese. Mira, Paul lo dijo muchas veces en el grupo de WhatsApp y no lo están captando y lo dijo bien claro. Es lo que se está manifestando ahí en la zarza, está y mencionó. Ángel, Señor, y creo que Dios mencionaste, porque ahí se estaba manifestando la Trinidad. Pero no podemos decir la palabra Trinidad porque la palabra Trinidad es un concepto teológico y no es algo que la Biblia lo enseñe. Es que la Biblia, es que tienes que decirme dónde dice la palabra Trinidad. Bueno, usamos la palabra multipersonalidad que usan los judíos. No, tampoco la acepto. Mencionamos la palabra Ejad, de que Ejad es una unidad compuesta, porque todas las unidades en China, en Japón, en todos lados, la unidad sigue siendo unidad. Esa no la podemos cambiar. Yo tengo una familia en unidad y en esa unidad somos diferentes miembros. No soy yo solo, yo no soy la mamá, yo no soy los hijos. Yo soy parte de esa unidad y en esa unidad de familia están padres, madre e hijos. Y eso es una unidad. Tú no puedes desechar la unidad como decir, bueno, es que en Dios no aplica la unidad porque es Dios. Y Dios es uno. Ah, sí, uno, ¿qué? No, uno numérico en uno, como Maimónides. No, es que es uno y es uno y se acabó. No vamos a meternos en problemas, no. Pero la Biblia nos menciona claramente que tanto el Padre es una persona, olvídate de decir persona, bueno, no voy a usar la palabra persona. El Padre es un solo ser. El Hijo es un solo ser y ese sí lo conocemos que vino en carne. Y también menciona que el Espíritu Santo es otro ser divino. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, Juan es el expositor de la revelación completa de Dios en el Nuevo Testamento. Muchos de ustedes no entienden que la luz de todo el Antiguo Testamento se encuentra en el Nuevo Testamento, porque lo que desearon ver y oír no lo vieron en el Antiguo Testamento y está cumplido en el Nuevo Testamento. ¿Cuál era el propósito del Evangelio de Juan y sus cartas? Desechar y echar por tierra a los gnósticos. ¿Y qué es lo que rechazaban los gnósticos? Que Jesucristo había venido en carne. ¿Cómo que los gnósticos rechazaban que Jesucristo había venido en carne? Porque Jesucristo no era terrenal. Ese era el problema que tenían los gnósticos. Como ellos sabían que era un ser celestial, para ellos era imposible, todo lo contrario,
que alguien siendo celestial se viniera a hacer algo corpóreo, algo carnal. Era lo que negaban. Pero también vemos que Jesús enseña tanto volvemos a lo mismo, supone que conocen la Biblia. Dice que no los voy a dejar solos, les voy a mandar un consolador, el cual el Padre los enviará. Está hablando de que el Padre va a enviar un consolador. ¿Qué significa la palabra consolador? Consolar, animar, confortar. Y eso no lo hace algo, algo inanimado, algo que no tiene sentimiento. Pablo también usa en Efesios, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios. Ah, caray, ¿cómo que no contristáis al Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué se tiene que entristecer un espíritu? No puede entristecerse, ¿cómo? Si no es un humano. Entonces, ¿qué es? Una persona no corpórea. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo le vamos a llamar? Ah, es que en los ángeles sí aplica que son personificados, pero en Dios no puede aplicar la personificación. ¿Por qué? Porque las reglas las ponen los que contradicen la Trinidad de Dios. O sea, y son reglas inventadas, no son reglas hechas, porque la regla de cualquier gente neutral, mira, aquí tenemos gente que podemos decir que es un referee en cuanto a lo que estoy diciendo, y está Jorge Berry. Jorge Berry, tú sabes perfectamente, Luis Márquez, que no cree en el sentido como tú la Trinidad, pero él puede dar una opinión en base a lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque es importante la neutralidad para que no digan, es que ustedes son todos trinitarios, porque la mayoría de los que estamos aquí somos trinitarios. Entonces, nosotros no nos inventamos reglas de interpretación. Es que la Trinidad fue Nicea y no fue antes y que se inventó y que los católicos, y salen con siempre con esos muñecos de paja. Y se van al homecoming o al muñeco de paja. Entonces, la Trinidad no es un concepto bíblico en el sentido literal, es un concepto teológico para dar la explicación filosófica de lo que es la multipersonalidad de Dios. Los judíos creen en la multipersonalidad de Dios, no todas las ramas, solamente una. Unos le llaman manifestaciones, otros le llaman etcétera. Pero bueno, si no te gusta, no, ese es el punto. No es que yo no hice ademanes, tú, Márquez, no hice ningún ademán cuando estabas hablando, te guardé respeto, ¿ves? Te guardé respeto porque tú no sabes, por eso te digo, yo a debate no voy con gente que no tiene la educación y la ética de principios de saber qué es un debate formal. Cuando estamos en WhatsApp es show. Cuando estamos en tipo de en vivos, debemos de ser de la manera más respetuosa porque nuestros argumentos, por más buenos que sean, se van a caer. Porque el que nos está escuchando nos está viendo quién verdaderamente no está hablando con verdad absoluta, sino que está hablando con ecuanimidad y con decencia y sobre todo con educación. Es muy importante. Entonces, yo solamente estoy diciendo lo que está escrito en Juan. Yo no estoy hablando de lo que yo estoy interpretando. La Biblia manifiesta claramente que tanto Jesús es una persona divina, nacida de la Virgen por medio del Espíritu Santo, y no hijo de José, como ustedes lo quieren afirmar, y que es una persona totalmente divina. Los gnósticos creyeron lo contrario. Es más, creo que los gnósticos pueden ser un poquito más espirituales que ustedes, porque al menos ellos reconocían que Jesucristo era divino. Ellos sí reconocían que Jesucristo era divino. Entonces, al salir del Padre, le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Entonces, ¿cómo es posible que Jesucristo está diciéndoles que Él es la representación encarnada de su Padre? Él no está diciendo que es que ahí Padre es como nosotros, que también decimos que es nuestro Padre, nuestro papito. Es una falta de respeto llamarle papito, por cierto, es Abba Padre. ¿Sí? Es Abba Padre. Entonces, ahora, el punto principal es de que en toda la palabra de Dios jamás se dice que el Espíritu Santo es el Padre, jamás se dice que el Espíritu Santo es el Hijo, y jamás se dice que el Hijo es el Padre, y jamás se dice que Jesucristo es el Espíritu Santo. Esto no lo podemos hacer intercambiable en ese sentido de personas. ¿Por qué? Porque estaríamos violando la gramática y estaríamos violando la exégesis y la hermenéutica completamente, porque no podemos hacer nuestra propia conclusión acerca de lo que es Dios. Es que el Shema no lo entendieron los judíos, para tu mayor información. Así como lo entiendes tú, lo entendieron los judíos desde que se les dio el Shema. Ellos no entendían la revelación de quién era el Hijo. ¿Tú por qué crees que se escucha en todos Hechos de los Apóstoles, y con esto te remato? ¿Por qué crees que se menciona al Señor Jesucristo y no se menciona a Raja Kodesh y no se menciona a Yahweh? Para que reconozcan que salió de Dios. Porque ellos conocían a Yahweh y conocían a Raja Kodesh, pero habían rechazado al Mesías. Por eso el apóstol Pedro les hace una introducción, tanto como lo hizo Esteban y Pablo, lo hacen desde el principio del pueblo de Israel y los traen a Jesucristo. ¿Por qué? Porque él es la revelación del Padre, el Verbo encarnado, aquel que creó todas las cosas se vino a hacer carne, y es lo que nos enseña claramente Juan 1. Está pero súper claro para un cristiano, claro, que esto tiene que venir a través de una revelación del Espíritu Santo de Dios, porque si esta revelación no llega a una persona, jamás entenderá absolutamente nada y negará
la multipersonalidad de Dios, ¿por qué la va a negar? Porque no la entiende. Y cuando alguien no la entiende es la incredulidad. Y lo que Dios condena es la incredulidad. Y aquí termino y remato, ¿verdad? Y no estoy hablando de rematándote, ni refutándote, ni nada de eso. Yo solamente estoy hablando de lo que yo he creído por años. 24 años creyendo lo mismo y sigo creyendo. ¿Por qué? Porque voy a seguir creyendo la verdad absoluta de Dios. Listo, es mi opinión. Dale, Márquez. Y eso que tenía presa, tenía que ir por poco. Vamos a recoger la ofrenda, hermano. Y hacer llamado. Vamos a hacer un llamado aquí ahora mismo. Todo aquel que se quiera reconciliar, que vengan de él y levante la mano. Vamos. Bueno. No se escucha. Honestamente, yo lo que pude ver es escuchar tanta palabra y poco argumento. Quisiera, Paul, tú argumentar algo, Paul, o alguien más, antes de yo continuar, porque los hermanos que querían investigar mi creencia, o sea, mi argumento. Tengo una otra parte, pero la quiero dejar para lo último. Si que alguien quiere aportar de la primera parte que tenemos, ya que el hermano Eric pues comenzó a opinar él, pues vamos a opinar cada uno de nosotros y después damos la segunda parte. Si estamos bien, pues sería así mejor y que cada uno opine, porque esto es un conversatorio. Oye, Márquez, estuvimos aquí desde temprano, no quieras decir que yo estoy usando mucho tiempo porque estuvimos de muy temprano. El que llegó tarde fuiste tú. El que fue impuntual fuiste tú y es culpa tuya, no mía. Sí, perdóname a mí, entonces perdóname por esa acusación falsa, mala mía. Pero de verdad que me surgió una visita de improvista y Luis Rosado lo sabe. Pero nada, gracias a Dios, pues yo estaba sin uñas esperando que se fuera, loco por entrar. Pero estamos aquí, vamos a escuchar a Paul, vamos a escuchar a Rubén, vamos a escuchar a Jaime, vamos a escuchar a Amaro y vamos a escuchar a Jorge y después damos la segunda parte. Métele, Paul. ¿Alguien quiere opinar? Pero nadie quiere hablar. Sigue tú, Márquez. Bueno, entonces, ¿qué más quieres saber el Luis Rosario de mí? Antes de comenzar la segunda parte, dime, ¿qué más? Yo quiero tocar un tema que tú tocaste, ya que es un conversatorio. Joven, no, tranquilo, joven. Yo te quiero mucho, país. Usted se ganó mi corazón. Usted está aquí. Tú tocaste un tema que, hablando de la gloria de Jesús, y tomaste Juan capítulo 17, diciendo que ustedes piensan que Jesús existió porque Jesús dice ahí en esa oración que le diera la gloria que él tuvo con él al principio, ¿verdad? Eso es lo que ustedes hablan. Ahora, yo tengo una pregunta que te haré a ti, y es, ¿cómo tú puedes demostrar la gloria de Jesús en el Antiguo Testamento sin salirte de la Biblia? ¿Cómo tú puedes demostrar esa gloria que tuvo Jesús antes de nacer? O sea, ¿cómo tú lo puedes demostrar? Bueno, podemos verlo de varias cosas, ¿no? Está Filipenses 2, cuando dice que él se despojó. Cuando él se despojó, él no es que se quitó su deidad, sino que se apropió de la naturaleza humana, ¿sí? Entonces, cuando decimos ahí que él está orando al Padre, queriendo retomar esa gloria que él tuvo desde antes de la fundación del mundo, está hablando en un sentido de él en la tierra, a punto de ir a ser crucificado por los pecados del mundo. Entonces esa gloria que él tuvo al lado del Padre, ¿sí? Es el reinado, ¿sí? Es autoridad, ¿sí? Y ahí tengo un PowerPoint, me lo estoy de memoria recitando. Entonces hay varios conceptos que podemos agregar ahí a esa gloria. Lo importante es
Y el punto a enfatizar es que él mismo dice que él estaba con el Padre antes de la fundación del mundo, ¿sí? Compartiendo esa gloria con el Padre, ¿sí? Al lado de él. Eso es lo que tenemos que enfatizar, ¿sí? No irnos que qué fue esa gloria, que eso es un punto y aparte, eso podemos dialogarlo si quieren. El punto a estresar es que ahí Cristo dice que él tuvo gloria junto con el Padre antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y eso es un verso muy importante en la academia cristiana, ¿no? Trinitaria, porque ahí revela que él existía con el Padre, compartiendo esa gloria con el Padre, y vemos en el Antiguo Testamento que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, ¿se equivocó Dios? Jesucristo, obviamente no. ¿Había otro Dios al lado del Padre, como lo suponen los testigos de Jehová, compartiendo esa gloria? No, imposible. Entonces, ¿cuál es la deducción lógica? De que Él es uno de esos tres quienes al lado de ese qué, o que ha revelado ese que es Yahweh, y esos quienes es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, esa es la teología o la doctrina trinitaria. Y eso lo vemos en Juan 1, ¿sí? Versos 1 al 3. También lo vemos en Hebreos 1, cuando dice que el Padre creó el universo por medio de su Hijo. También lo vemos en Primera de Juan 1, cuando vemos que Pedro dice que, si mal no recuerdo, Pedro, Juan, dicen que ellos palparon y tocaron a la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó, ¿no? Entonces eso da a entender no solamente la preexistencia de Jesucristo, sino su divinidad y su unión, una unión con el Padre, ¿no? Hasta ahí mi respuesta. Ok. No te la voy a criticar de verdad, porque honestamente no te la voy a. Tú, de verdad, honestamente me cae bien, ahí que bien. Pero voy a continuar. Hablaste de la gloria que Jesús tenía, ¿verdad? Bien. En ese mismo capítulo, en los versos, si no me equivoco, 21 en adelante, Jesús está diciéndole, está en la misma oración, en el mismo contexto. Jesús está en la oración diciéndole al Padre que la gloria que va a recibir él del Padre, él quiere que los suyos también la vean que va a recibir de él. Pero, ¿cuál? Entonces, aquí hay un conflicto tanto del comienzo de la narración y tanto del contexto del capítulo, ¿no? Del contenido, donde Jesús está diciendo que va a recibir esa gloria y que él quiere que los suyos vean esa gloria, ¿verdad? Que estaba recibiendo del Padre. Ahora, ¿cuál es el testimonio de los apóstoles tocante a eso? Vamos a ver a Pedro. Yo digo, que Jesús recibió la gloria antes de su muerte. ¿Por qué yo lo digo que la recibió antes de su muerte? La recibió en el mismo monte de la transfiguración. Y yo lo estoy diciendo porque lo dijo el apóstol Pedro en su carta. Cuando él dice que estaba en el monte, que él es testigo que cuando Jesús recibió gloria y honra. Cuando Jesús recibe gloria y honra. Dice que eso fue algo impresionante para ellos en ese testimonio. Ahora, ¿eh? Por eso yo digo que la recibió en el monte de transfiguración en Mateo 17. Ahí es que recibe la gloria a Jesús. Otro punto importante. El testimonio de Jesús. Si la Trinidad era importante, fundamental, que todo creyente debía tener, ¿por qué Jesús no la enseñó? ¿Por qué Jesús en un momento dado, en vez de decir yo, el Padre y el Espíritu somos uno, él no lo dijo? Él dijo yo y el Padre somos uno. Eso está en Juan 10,
30, cuando dice, yo y el Padre somos uno. Ahora, ¿cómo es que Jesús y el Padre es uno? Eso lo vamos a ver en el bautismo de Jesús. Cuando Jesús sale de las aguas y recibe el Espíritu Santo, ahí se hicieron uno, ¿no? El Padre y Jesús. ¿Por qué? El testimonio de los apóstoles. Voy a dar el testimonio de los dos apóstoles principales que se basa en nuestra fe. El testimonio de Pedro y el testimonio de Pablo. Me voy primero con el testimonio de Pedro. Hechos capítulo 10. En la conversación que tenía con Cornelio, él dice ahí que era testigo de que Dios le había dado a Jesús, lo había llenado del Espíritu Santo, y que a través del Espíritu Santo es que Jesús pudo hacer todas las cosas. Eso está en Hechos capítulo 10. Busco el verso ahora, que no me lo sé de memoria. Que dice, ok, cuando él está hablando en el testimonio de Cornelio y cae el Espíritu Santo. Ok, mira, dice aquí, ya lo encontré. Dice, ustedes saben lo que ha estado sucediendo por toda Judea, empezando por Galilea y después por la invención que proclamó Johanán. Como Yahvé, o como Dios ungió a Yeshua, a Jesús con el Espíritu Santo y con su poder, y cómo la pasó Jesús haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por Hasatán, porque Yahvé estaba con él. O sea, ese es el primer testimonio principal de Pedro. Ahora vamos a ver el segundo. Como ustedes quieren Biblia, yo estoy dando Biblia. Yo no estoy con el cuento ese de estar narrando opiniones de otros. Nos vamos por la Biblia. Eso está en 2 Corintios 5:19, donde Pedro dice que Dios estaba en Jesús reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Eso está. ¿Ah? ¿Y cómo es que Dios estaba en Jesús? Entonces, si Jesús es Dios, ¿cómo es posible entonces que Dios estaba en Dios? ¿Están comprendiendo ahora, hermano? O sea, por las escrituras los voy pasando poco a poco para que vean y romper esa perspectiva de la Trinidad, porque eso nunca le enseñó Jesús. Por más que ustedes quieran hacerla ver, por más, mira, no, aquí mencionaron a Dios, aquí mencionaron al Padre, aquí mencionaron a Jesús y aquí mencionaron al Espíritu Santo. Por más que ustedes quieran hacer ver eso, no hay una enseñanza contundente ni por Jesús ni por ninguno de los apóstoles principales, que es Pedro y Pablo. No la hay. Entonces, ¿a qué estamos basando nuestra fe? ¿A una filosofía? Como dijo nuestro hermano Henry, porque Henry dijo que su fe está basada en la filosofía de la creencia de la Trinidad. Eso está grabado ahí. Entonces, yo creo que esto es suficiente para yo demostrar que la Trinidad no existe, que es un argumento asumido de nosotros. No existe una Trinidad porque Dios no se limita a 3 personas. Dios no está como un amuleto en una silla de ruedas y haciendo que mandando a otros empleados a hacer las cosas. No, él mismo las hace. Él lo dijo. Yo soy el que hago todas las cosas. Es más, a Moisés le dijo, yo soy el que le hago al sordo, yo soy el que hago al ciego, al mudo. ¿Qué es el que lo hace todo eso? La imperfección del humano lo hace Dios. ¿Entiende, hermano? Escúcheme, hermano. Yud Hei Vav Hei, Eloheinu, Echad, es uno. No importa cómo se revele, no importa cómo se manifieste, es Él. Bendito sea su nombre para siempre. Hasta aquí, hermano. Bueno, voy a poner algo corto ahí, que ando un poquito ocupado, hermano. Buenas tardes, buen día. El tema de gloria.
creo que Márquez estuvo diciendo que cómo podíamos confirmar la gloria de Jehová en el Antiguo Testamento. Va a la Biblia, ¿no? Interesante esto, amado. Vamos a la Biblia. Vamos a Isaías 2:3. Miremos qué dice Isaías. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y él uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos dice, toda la tierra está llena de gloria. O escuchen ahí bien, escuchen, anoten. Jehová de los ejércitos, dice Isaías, toda la tierra está llena de gloria. Isaías está viendo toda la tierra llena de gloria, ¿verdad? Ella lo está viendo. Ahora vámonos a Juan 12. ¿Qué dice el apóstol Juan? 12, versículo 41, dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Gloria a Dios. Isaías dijo en Isaías que la tierra estaba llena de su gloria. Juan está diciendo en Isaías 12, lo repito, no, 41. Isaías dijo esto, vio la gloria, vio su gloria, habló acerca de él. Miren lo que está diciendo Isaías y lo que está diciendo el apóstol Juan, ¿verdad? La palabra gloria tenemos que estar claro. Ahí podemos tomar, porque si leemos el contexto de Juan hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Isaías vio la gloria del Padre en toda la tierra y Juan dice, afirmando acá, quién era esa gloria, ¿verdad? Ahora, creo que Mark estaba diciendo sobre el tema de cuándo se manifestó la gloria. Mira, la gloria se manifestó en la transfiguración. La transfiguración es una palabra abstracta. En realidad la palabra ahí debe decir metamorfao. La palabra correcta es metamorfao, que se dice que es un cambio. Cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ascender al cielo, Él cambió. Es una transformación como lo dicen los hermanos, las palabras helénicas que se imaginan. No, solo es la palabra cambio. Él mostró su gloria, amado, ¿verdad? Y esto lo podemos corroborar con lo que dijo el hermano Luis Rosales, que Jesucristo se despojó de todo, y cuando dijo también, dame la gloria que una vez estuve contigo. Así que ahí nomás dejo esos comentarios que le vayan analizando y me doy un poquito de mente. ¿Alguien más gusta opinar antes de que yo dé mi última opinión? Porque ya, mira, ya son 2 horas y 15 minutos. Estuvimos esperando 1 hora, entonces pues hay que hacer es que hacer, ¿no? Para que pues no digan que estamos corriendo de Márquez. Aunque sí. Deja el tomar sus excusas, ya, yo me disculpé por eso, hermano, ya yo me disculpé. No vengas a decir, esto fue pero fue muy inesperado, hermano. Honestamente. Está bien. Nomás estoy enfatizando, ¿no? Porque ya corrió el tiempo. Entonces, yo también, es mi único día de descanso y hay cosas que hacer, aunque, me gustaría seguir, ¿no? El debate conversatorio. Lo podemos hacer si gustan más al rato también. Pero vamos a ver, dice que en Juan 17:5, dice que después ahí, parafraseando, ¿no? Que a mí me gusta parafrasear. Si una gente es un neófito en la fe, claro, vamos a poner versos, ¿no? Pero yo creo que aquí no hay neófitos, ¿no? Entonces es posible y se puede pasar o aceptar el parafrasear, ¿no? Entonces algo así entendí, que no puedes, que la gloria de Jesucristo
No puede ser como nosotros la entendemos, porque ahí más adelante dice que esa gloria se la da a los que van a creer, ¿no? Y está en el verso 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, ¿no? Pum, ya refutado Luis Rosales, no es esa gloria. Bueno, ahí no puede ser la misma gloria, porque en el verso 5 él está pidiendo la gloria que él tenía con el Padre antes de la fundación del mundo. Entonces ahí no tiene todavía la gloria para que él pueda dar a los que él está ahí revelando en el verso 22. La gloria que me diste yo les he dado. ¿Cuál es esa gloria? Bueno, según como la entendemos nosotros, la gloria es el Espíritu Santo, porque ahí dice para que sean uno, como tú y yo somos uno. Y bien, el hermano Márquez dijo que Jesucristo tenía al Padre en él por medio del Espíritu Santo. Él mismo lo confirmó. Entonces, la gloria de que se habla ahí es el Espíritu Santo para que nosotros seamos uno con el Padre y el Hijo, así como el Padre y el Hijo son uno, que el amigo Márquez afirmó por medio del Espíritu Santo. Entonces, ese punto queda desechado a la letrina. Sí, la mera verdad de todo lo demás no me acuerdo, sí, pero para ver lo de la gloria hay diferentes tipos de gloria. Por ejemplo, en Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, obviamente Cristo ahí no esta gloria no es la que él está refiriéndose en Juan 17:22, ¿no? Y ahí mismo dice, él es el resplandor de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué podemos ver a Dios? Por el resplandor de su Hijo, ¿sí? El resplandor que emana el Padre es el Hijo, ¿sí? Y la imagen misma de su sustancia, ¿sí? Ahí estamos hablando de la sustancia misma del Padre, ¿sí? Eso desecha y más bien confirma la doctrina trinitaria de que son tres quienes que comparten la misma sustancia de aquel Yahweh, ¿sí? La misma imagen, el resplandor, la gloria. Ahí en Hebreos 1:13 se desecha todo eso. Como bien citó mi hermano Poole, en Juan 12:41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria, habló cerca de él. Si vamos a Isaías 6:3, dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la gloria está llena de su gloria. Juan 13:32, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. O sea, hay diferentes contextos en cuanto a la gloria, semánticamente hablando. ¿Sí? Jesucristo trae gloria al Padre y todo lo que le pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Entonces tenemos que, antes de hablar de la gloria, tenemos que ver semánticamente hablando las diferentes definiciones de la gloria y cómo aparecen en las escrituras, ¿sí? Por ejemplo, en Apocalipsis 1:13 vemos a la gloria de Jesucristo y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies, etcétera, etcétera. Hechos 7:55, Esteban lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. O sea, no podemos nomás tomar que o aquí dice gloria, pero acá dice que se los dio a los discípulos. Por favor, eso es sloppy, ¿sí? Eso es hacer un estudio fachoso, ¿no? No serio y concreto. A lo Sí, demás, la mera verdad, no me acuerdo, pero yo creo que ahí es importante ese punto, ¿no? No sé si alguien más quiere a sí, hablar o exponer antes de irnos. mira, hay que tener en cuenta el significado de la palabra gloria. Si ustedes se ponen a leer David, cada vez que David estaba en problema, él decía gloria. Tu gloria me ha protegido. La palabra gloria tiene 3 raíces. En una significa peso, en otra significa escudo, en muchas ocasiones significa armamento. O sea, todo va a depender del contexto, ¿no? Gloria es cabot, no es lo que estamos acostumbrados nosotros ver, que gloria es un destello de luz, una iluminación. No, 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 no. Gloria se inclina más a lo que es el poder de Dios.
David, ahora en el grupo voy a mandar los contextos. David, cada que estaba en problema, él decía, tu gloria me rescató. Le daba como fuerza. En una de esas tantas, como que las armas de David se le habían gastado, dice, tu gloria me restauró las armas. O sea, los contextos de gloria, hablando de David, siempre era cuando David estaba en batalla. Siempre. Armadura, es otra rajera para gloria. Armadura, escudo, peso, ¿verdad? Entonces tenemos que ver siempre lo que es el contexto, ¿no? No siempre es lo que dentro del cristianismo se cree, una luz, un resplandor, no, eso nos hace, amado. La verdad que eso sí va a depender mucho del contexto. Muy interesante, amado, muy interesante. Bueno, ¿alguien más? Rubén, el estudiante, Jaime, Jorge. Si no, le agradezco a Márquez por este conversatorio, este debate, como quiera llamarle. Hola Luis, bendiciones. Amén, amén, Gracias. dale. ¿A cuál de los dos? A Luis Rosales. Luis, ya te saludé, Luis Márquez. Saludos, Luis. ¿Cómo están ustedes? Vale. Mira, Luis, hablabas algo sobre la gloria y decía que la gloria que estaba en Jesús es el Espíritu de Dios que le dio a ellos y que Él lo impartiría a toda la tierra. Ese mismo Espíritu unificaría en Jesús a todos para ser uno con quién, con el Padre. Es lo que está explicando. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando separan esto? Dios es espíritu. Y si tenemos conciencia de que Dios es espíritu, el Dios de los espíritus unificaría en Jesús a toda la humanidad que creyera en Él. Para ser uno, no podemos buscar tres partes en esto. Porque es que el Espíritu de Dios es que se unifica con Cristo, siendo uno solo. Siendo el Espíritu Dios es espíritu. Nunca podemos ignorar esto, de que cuando hablamos que el Espíritu de Dios estamos separando a Dios de su esencia. Dios es espíritu y nunca dejará de ser espíritu. Ahora, el Espíritu de Dios, que es la gloria que Cristo tenía, aun cuando estaba con él, que eso era su gloria, la gloria que él siempre estuvo con el Padre antes de que el mundo fuese, es que él estuvo siempre con él, su esencia, su espíritu. Al venir Cristo a la tierra, la gloria que él tiene en esta tierra no es separación de Dios. Es que Cristo al venir en carne ya representa una humanidad. Para lograr todo lo que Cristo hizo era en la gloria de Dios, porque era que Cristo no tenía visitación de su gloria, sino que era lleno de su gloria. Y es muy distinto. Para nosotros poder así creer plenamente en Cristo y caminar con Cristo para ser uno, tenemos que ser bajo de esa misma gloria que es su espíritu. Es la gloria. Ahora, cuando hacen entonces las separaciones, Padre, Hijo y Espíritu, es donde viene el rollo, es donde viene el cuento. Aquí es donde yo digo que aquí hay un cuento raro, porque cuando dividen esto, el Señor también habla de presencia. Cuando el Señor habla de presencia, manifiesta gloria, porque es que una presencia siempre va a ser una manifestación, y no hay manifestación si no hay presencia. Y cada vez que Dios hacía su presencia en algo, la presentaba, siempre había una manifestación de algo. Y podemos ver esto, que cada vez que él se presentaba, su manifestación daba algo por entendido. Pero nosotros entonces nos vamos a arraigar y separamos las cosas y separamos a Cristo de Dios, separamos a Cristo del Espíritu y hacemos así como si fuesen la rama que hacen los, ¿cómo te digo? Hay gente que son totalmente, bueno, aquellos que no creen en Dios, pues prácticamente, o que no tienen el conocimiento de quién es Dios en esencia. ¿Y qué es lo que hablan? Hablan del ser tripartito. Esa es la palabra, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Alguien me corrige? El Dios trino. Ese Dios trino, tripartito. Entonces yo diré que eso es falso. ¿Sabe por qué? Porque la palabra tripartito son tres masas que la unen para hacer una sola masa. Y Dios no es así. Dios no es así. Pero cuando vemos, si hablamos claramente en tricotonomía, hablamos otra cosa.
Porque algo de ser tricótomo es una sola rama que la separan para hacer tres cosas. Tripartito es cuando se habla del Una alma, cosa es ser una sola cosa que la separen para hacer tres, a que unan tres para hacer una. Es muy distinto. Porque cuando unes tres masas distintas para hacer uno, es donde hay algo que es tripartito. Pero cuando tú separas de una sola masa para hacer tres cosas, es algo muy distinto, porque las masas, aún siendo separadas, seguirán siendo la misma masa. Nada cambia. Así que nosotros, por el Espíritu, seguimos siendo de la misma esencia de Dios, si en el Espíritu vivimos. Así que no olvidemos que esta carne un día tendrá que dejar de ser para poder llegar a la esencia plena de lo que Dios quiere que seamos. Bueno, no hablemos de la transformación, pues si hablamos de transformación vamos a ir más lejos. Algo que tiene que ser regeneración, hablo de la regeneración, porque la palabra regeneración es la que nos muestra a nosotros que tenemos que volver a la esencia de lo que antes éramos. Era lo que era Adán en el principio. Para ser regenerados en el Espíritu de Dios, para volver a esa esencia, tenemos que ser transformados. No digamos eso. Tenemos que ser regenerados. La palabra regeneración es dar forma a lo que antes era. Y nosotros dejamos de ser aquella forma y nos degeneramos. Ahora, para que la gloria de Dios nos vuelva a la esencia natural que antes era, como en el principio, tienen que regenerarnos. Entonces no podemos ser tres, no pueden ser tres. Sigue siendo Dios uno en su manifestación. ¿Cómo? Un solo Dios en la manifestación de tres partes. Las mismas partes iguales. Nunca puede ser separado como tal para decir el uno es uno y el otro es otro. Eso es lo mismo, amado. Dios es espíritu y en su espíritu Dios hace la unificación. Muy bien, Rubén. Amén, amén. Gracias, bendiciones. Concuerdo en gran parte con lo que acabas de decir, excepto nosotros no lo dividimos, solamente lo distinguimos. Entonces, solamente eso quiero aclarar, ¿no? No hay división, no puede haber división, pero sí hay distinción. Jaime, ¿querías decir algo? Bueno, hermano, ahí escuchando. Mire, lo que pasa, yo voy a dar mi punto de vista, ¿no? No tengo una Biblia a mano porque estoy en la calle y voy manejando, hermano, ¿ya? Pero bueno, mire, yo no soy trinitario, sinceramente no lo soy, ya, para que sepan mi postura. Pero yo escuchaba ahí, pues, acerca de las manifestaciones, las emanaciones en la cual nuestro Señor Dios se ha demostrado pues, en la Biblia. Entonces, cuando vemos eso, bueno, hablamos del ángel de Jehová, la zarza ardiente, pero es que solamente en eso nuestro Señor Dios no se manifestó. Dios se manifestó en el arca. En el arca, el arca era una representación de Dios en la tierra, el arca, y podemos ver tantas cosas que pasó con el arca para pasar el Jordán, cuando dieron las 7 vueltas a la muralla de Jericó, cuando se llevaron el arca, creo que fueron, bueno, se la llevaron 2 veces, creo que fueron los filisteos, pero hubo otros anteriores que cuando la mandaron con unos bueyes y llegó directamente de ellos y abrieron el arca y ese día hubo una gran matanza entre el pueblo de Israel. Murieron más de 51,000 personas. Entonces, Dios se manifestaba hasta en objetos, porque el arca era un objeto, ¿ya? Cuando se murió Usa, porque tocó el arca, quiso ayudar, y dice que la representación de eso es que nadie puede ayudar a Dios, ¿ya? Porque nosotros somos, ¿quién puede ayudar a Dios? Nadie. Entonces, por eso es la representación de que Dios lo fulminó. Otra que le puedo dar otra manifestación, la mano que escribió cuando salió la mano a decirle al rey, ¿cuál era el rey? Darío, ¿cuál era? Se me olvida el nombre del rey que estaba ahí, que iba a morir al día siguiente, que iba a llegar el rey el hijo de otro rey, ¿no? Nabucodonosor. El hijo, era nieto de Nabucodonosor. Bueno, ese pues. Esa mano, ¿quién tú crees que era? ¿Era la manifestación de quién? Era la manifestación de Dios. Eso no era otra cosa. Entonces, pues, si vamos a hablar de multipersonal, vamos a hablar del arca, vamos a hablar de una mano, vamos a hablar de una zarza ardiente,
de tantas cosas como Dios se estaba manifestando, pues, ¿ya? Entonces, Dios con lo que acaba diciendo el hermano Rubén, tiene mucha razón, creo que Rosales está muy de acuerdo en eso, que Dios es espíritu. Ahora, que se manifieste de distinta manera es otra cosa, manifestación o emanación, como lo quieran poner, ¿ya? Lo que yo sí creo es que nuestro Señor Jesucristo, no como persona en sí, como una personalidad, pero sí persistía. Yo eso sí yo lo creo, que el Mesías persistía desde siempre, de la eternidad, el Mesías. Pero no como una persona como diciendo, bueno, yo estoy aquí, tú estás allá, y el Espíritu Santo está allá. Y creo que el Espíritu de Dios siempre existía, porque es que si tenemos que quitar entonces Génesis 1:1 y el 2, dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. ¿El Espíritu de quién? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero el Espíritu de Dios, no como persona, sino como el Espíritu. El Espíritu, pues la fuerza de Él. Entonces, yo lo creo en esa manera, solamente estaba dando mi punto de vista en el tema de la emanación o de cómo se manifestaba Dios. No solamente se manifestaba con el ángel de Jehová, también se manifestaba con objetos. Con objetos también se manifestaba. Bueno, ese era mi punto de vista, pues ahí como de aportación, hermano. Y no está muy lejos de la realidad, porque también Moisés utilizó una vara y esa vara representaba, si venimos a ver, Moisés representaba a Dios y la vara era la que usaba para hacer milagros. Y vemos cuando Moisés levantaba la vara, el pueblo prevalecía, y cuando la bajaba, el pueblo, o sea, que ellos dependían de algo. O sea, es algo que es necesario que nosotros entendamos que el ser humano, para poder hacer, para que el ser humano entienda, hay diferentes formas. Está la teoría y está los símbolos. Si tú no entiendes por la teoría, te enseña por muñequitos, te hacen dibujos, formas o lo que sea, para darte a entender. Y yo creo que la humanidad no tenía la capacidad que tenemos hoy en día, ni la habilidad, porque no todos tenían la oportunidad de ir a la escuela. No es más, yo creo que ni en las escuelas existían de enseñar español, inglés o lo que sea, matemáticas. No, estamos hablando para el tiempo de Moisés, para allá abajo. O sea, que no todo el pueblo tenía esa oportunidad, solamente algunos nada más, los de la clase alta, eran los que tenían la oportunidad de poder ser educados. Y vemos que Moisés fue educado en la clase alta en Egipto, y por eso que por eso fue que Dios pudo utilizar a Moisés como lo utilizó. Pero es bien importante lo que tú dices, los elementos que Dios utiliza para revelarse. Es igual que la columna de humo, que la llama de fuego, como dice, la columna de fuego también. Y pero como es hoy en día... que, disculpa Luis, que te interrumpo un momentito. Lo que tú estás diciendo ahí, si nosotros, mira, lo que están diciendo los hermanos acá y lo que está hablando Luis, el hermano Luis se llama Rosales también, ¿no? Luis Rosales, ajá. Sí. Vemos que nuestro Señor Dios utiliza a su Hijo. ¿Me está entendiendo? Es lo principal, es la principal actuación en todo sentido, ¿ya? Pero a su hijo, así como utiliza otras cosas, pero la principal actuación fue su hijo. Pero ¿quién está primero? O sea, está el padre, no es igual. El hijo no es igual al padre. No, o sea, eso sí lo vemos casi en la mayoría de la Biblia, siempre vemos que Jesús sí representa al Padre, pero no como una igualdad, sino como que Él está representando al Padre como porque lo está utilizando, pues este es mi hijo, tú eres el que me vas a representar. Así lo veo yo de ese modo, ya, así como utilizó a tu profeta, pero lógicamente nuestro Señor Jesús no se puede comparar ni a los ángeles, porque Filipenses lo dice, no hay ángel igual que Él, nada, es lo principal, pero sí utiliza a su hijo para todo lo que estamos hablando aquí. Pero el Padre es el principal, es que eso es lo que yo siempre veo en la Biblia. No lo veo, el Hijo, es que él también lo dice, el Hijo no es mayor que el Padre. Ahora, dicen en la teología cristiana que lo dice porque estaba en una forma humana y no estaba en una forma de Dios. Pero bueno, habría que mirar ese tema. Te sigo escuchando, Luis. No te vayas muy lejos, Jaime, no te vayas muy lejos. El mismo Pablo
tenía ese concepto de que Jesús no era Dios, porque él era un tiempo límite de Jesús reinar y después de su reinado entregar sus reinos a Dios y el Padre. O sea que Jesús tiene esa conciencia, los apóstoles también, o sea, de que no son tres, sino que es la unidad de Dios y Jesús. Sí, eso lo podemos hablar, pero no tan solamente en Jesús, también en los profetas fueron sus hijos también. Pero todo, que era la... todo el pueblo de perdón, Israel, Luis. todo el pueblo de Israel era su hijo. Y así Isaías lo dice, nosotros somos tus hijos. En Malaquías también lo dice, si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Se lo está reclamando. Si ustedes son mis hijos, yo soy su padre, usted me dice que soy su padre, ¿dónde está mi honra? Bueno, ¿me entienden, hermano? Me entró una llamada a mi mamá. Bien, vemos quién es. Ajá, dale, hermano, joven. Con respondiente a lo que dice Jaime, amado Márquez, es que cuando dice de que no, que el padre no es el hijo y el hijo es algo distinto al padre, claro está, porque es que en el momento que hablaba con el padre, que él hablaba ahí, él es carne, amado. Y eso es lo que los cristianos deben de siempre llevar en presente, de que Jesús fue 100% carne, humano 100%, que fue la presencia y la manifestación de Dios en esta tierra. Eso no hay que negarlo. ¿Por qué Jesús en el Monte de los Olivos, por qué no tomó una decisión distinta a la voluntad de Dios? La Biblia dice claramente y exceptúa con plenitud de que el Espíritu de Dios escudriña lo más profundo del Padre. Claro, es que el Espíritu que estaba en Cristo no iba a tomar una decisión distinta a la opinión que ya el Padre tuvo antes que Cristo fuese carne. Porque el Padre, el Espíritu lo sabía todo. Y era el mismo Espíritu que estaba en Cristo, por eso no podía haber una decisión distinta. No podía existir, porque era la misma decisión que se tomó antes que viniese en carne. Estando en carne, vivía la plenitud de esa misma decisión. Ese es el cuento. El cuento es que cuando queremos obviar de que Cristo vino en carne, ahí viene el problema. Porque queremos divinizar la carne de Cristo. Y queremos hacer divina la posición terrenal de Cristo en esta tierra. Y ese es un problema. Eso es un lío grande. Porque cuando ya hacemos eso, estamos entrando totalmente en una, ¿cómo te digo? En una aberración. Y aparte de ser así, estamos entrando en un concepto de que Dios toma un ser humano en un ser. Mira, escuchen bien esto que le estoy diciendo, que le voy a decir. Si tomamos esa posición, vamos a ver de que Dios tomó a un ser humano, lo superdotó de sí mismo y lo hizo ser él para luego exigirle a los hombres que cumplan lo que él cumplió. Y eso es imposible. Eso es imposible. Entonces llamaremos a Dios que Dios, oye, eso es una inmoralidad, tener que querer que otro haga lo que alguien hizo sabiendo que no lo puede hacer. Yo no puedo decirle a mis hijos, ustedes tienen que ser así, 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 cuando yo ni siquiera soy lo que yo quiero que ellos sean. Para yo querer que ellos sean como yo soy, yo tengo que darle un ejemplo de vida. Y eso es todo. Y cuando Cristo da este ejemplo de vida es porque es carne viva, amado, carne plena. Y ese es el cuento de la Trinidad. Eso es el cuento de la existencia de la Trinidad en esto, porque quieren divinizar la carne. Y yo voy en contra de la divinización de la carne. La carne no es divina jamás. ¿Me entienden esto? Por eso Jesús no toma una decisión distinta a la que el Padre tuvo antes de que él viniese en carne. Porque es que eso fue en esencia, espíritu. En espíritu. Y el espíritu que habitaba en él es el mismo espíritu que lo fortaleció todo el tiempo. Y eso está escrito. Es el mismo espíritu que lo fortaleció. Es su misma esencia, amado. Yo de igual manera, yo digo, yo respeto mucho la Trinidad. Lo que sí no voy de acuerdo son con los unicitarios, estos locos. Y me perdona la expresión, pero es una locura. Pero yo no comparto en la cuestión de la Trinidad con respecto a la divinización de la carne y el 100% Dios en carne. No, es algo loco. Los que divinizan la carne no entienden el concepto de la Trinidad. Eso no es parte de la teología trinitaria. Pero Jaime, ¿querías decir otra cosa? Acá le iba a decir algo también. El tema, por ejemplo, de Juan 1:1, que ahí es el versículo que
se apoya más el tema. Yo soy cristiano también, todos somos cristianos, todos aquí somos seguidores de Cristo, hermano. Los seguidores de Cristo, pues los que creemos en nuestro Señor, los creyentes. Ese es un versículo que apoya mucho la teología de la Trinidad, ya por la persistencia de Cristo, Juan 1:1. Pero es que la palabra de Dios es eterna, hermano. La palabra de Dios es eterna y tú la puedes buscar en varios. Bueno, digo, no le puedo presentar versículos porque voy manejando por ahí varios versículos que dice que la palabra de Dios es eterna. Entonces, la palabra se vuelve carne porque lo dice Juan, no podemos desmentir eso, que nuestro Señor Jesucristo representaba la palabra de Dios en la tierra. Representaba, ya, pero no es que era Dios. No era que era Dios. Entonces, ¿por qué era algo persistente? Porque la palabra de Dios es eterna, hermano. ¿Ya? Y esa palabra era nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, que se vuelve carne. No se vuelve Dios carne, palabra, no, se vuelve carne. Ya, es lo que está diciendo el hermano Rubén. Pero entonces, así es que yo entiendo la persistencia de nuestro Señor Jesucristo en la palabra. No es que había una persona ya desde la eternidad, Así es, tiene toda sino la que la palabra, entonces esa palabra se vuelve carne, que es el Mesías prometido. Ya, Claro. por eso que dice la palabra de Dios, es el primogénito de la creación. Ya nuestro Señor Dios en su mente, bueno, mi palabra ya está en el primero que era quien, su hijo, el Mesías, en la mente de él. Las palabras, igual como fue haciendo las cosas. Bueno, estamos dando una lección de esto, de una clase de esto de la creación, y dice que llenaba todo, no era que creaba, sino que llenaba. ¿Y de dónde salía llenar? Cuando comenzó a hacer la tierra, que los pájaros, que esto por aquí, que se fue llenando todo, era la palabra de Dios. La palabra, sí. Entonces esa palabra ya existía. Ya, entonces, bueno, ahí le dejo, hermano, para no... ¿Existía cómo? ¿Cómo existía la palabra? Voy a apoyar lo que dice Jaime. Miren, escuchen algo. Las palabras hebreas siempre van en la función y la acción. Jesucristo dijo, yo salí de ti. Dice Jesucristo, la palabra del Eterno, ¿de dónde sale? Sale del Eterno, ¿verdad? La función es salir. ¿Cuál es la acción? La palabra. Por eso cada vez que el Eterno venía hablando, iba llenando todo por medio de su palabra que viene de adentro. Yo salí de ti, Señor, ¿verdad? Isaías 55 dice, mi palabra saldrá como lluvia que riega. Y dice, y regresará y no volverá vacía. ¿Verdad? ¿Qué hizo Jesucristo? Hizo mismo, hermano, vino a hablar la palabra del Eterno vino a hacer y regresó. Claro que no, porque sembró en muchos de nosotros, hermano. No regresó vacía nunca más. Ahora para los hermanitos, la palabra manifestación es una palabra hebrea, no se dejen enredar, es cabal, eso viene de la cábala. La palabra manifestación no existe en el hebreo, existe en... Se le fue la señal. Por eso mismo, porque iba a ser un disparate. Aprovechando. Bueno, y Pastor Rubén no estaban ayer cuando estaban hablando en el Éxodo. Señal. En el Éxodo, para que se metan en el contexto de lo que venían hablando anoche. En el Éxodo, dice el versículo 3:2, el ángel de Jehová estaba en medio de la zarza. Dice el versículo 4, y Elohim vio que Moisés se acercaba a Yahweh. O sea, habla de 3 identidades. Y Hechos 7 dice que el ángel de Jehová habló. Pero en Éxodo dice que Dios habló. Entonces, ¿quién habló? ¿O cuántas voces escuchó Moisés? Moisés escuchó una voz. Entonces, ¿cuál es el problema? Si ellos dicen que Dios es tanto el ángel de Jehová, tanto Elohim y tanto Dios, se joden. Por entonces van a tener que dividirlo. Porque lo estaban ahí. Y Moisés escuchó una sola voz. Pero el ángel de Jehová también habló. Y Dios también habló. ¿A quién escuchó Moisés?
A dos. Es que el o a ángel uno. fue un títere, brother. Mira qué interesante esto tocante a la palabra. Como ustedes ¿Entiendes? afirman Entonces, que ellos no se atreven a responder si Dios era los tres, porque se matan. Entonces escúchame, tienen que dividirlo. mira, Tienen que dividirlo. Amén, brother. Jaime, ya hermano Paul, tocante a la palabra de Dios, que dicen que ese era Jesús. Mira, No, yo no digo que Jesús, escucha, Jesús se encarnó en Juan 1:14. No ha dicho Jesús, estamos hablando, no ponga palabras en mi boca. el mismo evangelio de Juan, Jesús habla, porque Juan es el que está escribiendo. Jesús habla, y mira lo que dice Jesús en el capítulo 12, verso 47, dice: si alguno oye lo que yo estoy diciendo y no lo cumple, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aquellos que me rechazan y no aceptan lo que yo digo, tienen un juez, la palabra. Ella le juzgarán en el tiempo postrero. Entonces, aquí Jesús se está desligando automáticamente de la palabra, porque dice que él no vino a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. O sea, que va a juzgar es la palabra. Porque mira lo que dice. ¿Ah? Porque no he hablado mi propia palabra, sino el Padre que me envió me ha dado mandamiento a saber lo que he de decir y cómo decirlo. Y yo sé que sus mandamientos que él ha ordenado son vida eterna. Mira eso, vida eterna. Mira eso. Ahora vamos a Juan capítulo 1 y mira lo que dice el verso 2, 3, 4 y 5. Dice, la misma, dice, en el principio era la Dabar, la palabra, y la palabra era con Elohim, y la Dabar era Elohim. La misma, escucha, esa palabra era en el principio con Elohim. Toda la creación llegó a ser por su mano. Y la palabra, nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. En ella se encontraba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Cómo va a ser la luz de los hombres? ¿Cuándo? Mira lo que dice aquí en el capítulo 6, en el capítulo 12, en el capítulo 12 de Juan, verso 47, 48, 49, cuando dice que él dice él, no vino a juzgar a nadie, sino que la palabra juzgará en el día posterior, porque esa palabra, dice en el verso 50, que era ordenado, son vida eterna, papá. Entonces, con el testimonio de Jesús, ¿qué vamos a hacer? Porque una cosa nosotros especular de acá afuera y seguir disparando de afuera, pero vamos a ver lo que dijo Jesús. Por eso yo dijo desde un principio, nuestra fe tiene que estar basada en el testimonio de Jesús y corroborar si lo que nosotros creemos es de acuerdo a los apóstoles y a las enseñanzas de Jesús. ¿Jesús enseñó Kabbalah? Es personal, es que eso es personal mío. Entonces, bueno. Kabbalah es algo personal mío, ni con esa criticar por pregunta ya se desborona todo tu argumento. Escúchame, todo lo de acá arriba. Mira, todo lo de acá arriba, pero- lo tuyo, acá está el Kabbalah, mira. Acá escúchame, está la Kabbalah, mira. todo tiene su educación. Hay gente que se educa bueno. profesionales, hay gente que educa a ser maestro, otros son doctores, otros estoy estudiando para Kabbalah. Eso para mí personalmente. No me preocupa por eso. ¿Qué onda con Jorge? Jorge anda calladillo, ahí anda. Pero ocupado, yo creo que aquí no tiene espacio para hablar de Kabbalah, Mao. Están hablando de No, una es cosa que no hemos distinta. hablado Oye, nada. Pool, espera ahí, hermano Luis. Mira, oye, Pool, tú dijiste algo ahí que quiero que me expliques bien eso. Que estás enredando el texto y a veces no me lo voy a hacer como Oscar. Pregúntame a mí. Ven, engáñame a mí. Engáñame a mí. Yo te voy a leer el texto. Escucha bien, Pool. Yo voy a leer el texto. Éxodo capítulo 3, verso 3 en adelante. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, allá hay una coma. Pero la coma no está diferenciando los seres. No está haciendo diferencia de ser. Mira esto, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza. ¿Cómo es que tú dices que allá hay dos personas? Eso fue lo que te entendí ahorita, Pool. Explícame eso.
Él dice 3 personas bien ahí. Yo ahí estoy viendo nomás en tipificación dos personas. O sea, 2 nombres que mencionan del mismo ser. Del mismo ser. No a 3, por favor. Explícame bien eso, que yo creyendo en tu explicación, si verdaderamente es así, lo tomaré. Lo tomaré. Más si no, no, amado, porque yo no veo eso allí. Explícame bien eso. Bueno, hermano, si usted sube el texto ahorita en hebreo, tú vas a ver que dice, Elohim vio que Moisés se acercaba a Yahweh. ¿O es Elohim o es Yahweh? Pero, ¿por qué tú dices? Por el cambio de nombre, Elohim y Yahweh. Claro, Pero, o sea, ¿por qué el texto no dice, Elohim vio que se estaba acercando a mí y yo le hablé a Moisés? Si no dice, Elohim vio que se acercaba a Yahweh. Lo que pasa es, Paul, es que tú estás tomando como si Dios estuviese escribiendo eso. El narrador está describiendo a Dios. O sea, tú tienes que verlo desde ese punto de vista. Es el narrador el que está escribiendo. No, ya va, espera, más que está bien. Está bien, está bien lo que estás haciendo. Tu intervención está buena, pero deja que él me siga explicando, porque es que esto no lo está escribiendo Dios como tal. Aquí también tenemos que tener en cuenta, Pulga, que escribe un hombre. El verso 2 es muy interesante. ¿Por qué? Porque para muchos Dios no es un ángel, ¿verdad? Y el verso 2 está el ángel de Jehová. Y entonces, por eso les preguntaban antes, Moisés a quién escuchó, si el ángel habló y Dios también habló. Por eso no responden. ¿Dios es el ángel de Jehová, sí o no? Eso es lo que ahí es donde yo creo llevar. Dios, ok, Dios son las 3 cosas, el ángel, Elohim y Dios. Ni uno de ellos responde. ¿Por qué no respondes tú también, Rubén? Ajá, tú me estás haciendo la pregunta de que si el ángel y Jehová y no, pero es que el ángel estaba con Jehová. Eso es todo, Pul. El ángel estaba con él. El ángel estaba con él. Nadie más estaba con él, Pul. Ahora, si tú quieres que te responda que si el ángel de Jehová es Dios, esa es otra cosa. Esa es otra pregunta que estás haciendo, pero es que el ángel que estaba allí dice claramente en el versículo 2, vamos a leerlo. ¿Lo puedo leer? Dale. Estás allí, Pul, no me digas que te fuiste. A coger. ¿Dónde está Pul? Se fue al baño un momento. ¿Dónde está Pul? Paul. Ha de haber ido al baño. Un cafecito, creo. Bueno, vamos a leer el versículo 2. Vamos a leer. Dice el versículo 2. Y eso, Juven, que era espectador, está encendido. Me gustaría completamente mirarlo solamente por la Biblia. O sea, no por otra cosa, la Biblia. Dice así el versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Y la zarza no se quemaba. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Ojo, está hablando del ángel primero en el versículo 2. Viendo Jehová que él iba a verlo, hay una coma, lo llamó Dios de medio de la zarza. No está hablando de 3 personas. Jehová Dios es el mismo. El ángel de Jehová fue el que él vio primero en la zarza. Esa es otra cosa, pero aquí no hay 3 personas. Aquí no hay 3 seres. No se escucha. Bueno, eso, Rosales, gracias por ese. Pues aquí no hay 3, Bull. Eso es lo que te respondo. No hay 3, solo hay 2. No sé qué tengas que decirme, pero ahí no hay 3, ahí solo hay 2. Y yo realmente no veo 2, sino que veo la representación sería la zarza y la llama ardiendo. Esa sería la representación de la manifestación, porque no se ve ninguna persona ahí y no se escucha una voz de medio de la zarza. ¿Me entiendes? O sea, que no pueden haber 2 personas, sino una manifestación y la voz que se escucha ahí, y que el hombre atribuya que esa manifestación de la zarza ardiendo sea un mensajero, porque sí, pues, porque salió palabra de esa zarza.
Bueno, hermano, honestamente yo tengo que dejarlo. Sí, yo igual. Seguimos en WhatsApp y al rato, si gustan conversar otra vez, lo podemos hacer. Yo tengo que cocinar, hermano. Tengo que dar. Ya, Marqués, un gusto, ya, bro, un gusto. ya, Ya me Luis Rosales refutaste, de aquí a un mes. No, Luis, esto no es refutar. Honestamente, esto no es refutación. Esto es Pon el saloncito, Luis, el saloncito de clases, ponlo, Luis. Ir haciendo esto, tenemos que seguir haciendo esto, honestamente. Sí, hablando entre nosotros para mismo. entendernos. Si entramos en cualquier debate, pues es tratar de buscar desencajarlo con todos nosotros. Así se hace, así crecemos todos. A ver. Pues sí, hay mucho más de qué hablar. Si hacen uno más tarde, me avisan. Claro, yo les aviso. Aquí son las 11:27 de la mañana. Voy a hacer el almuerzo. Y hay más al rato, pues ahí en WhatsApp nos ponemos de acuerdo. Sí, a mí me gusta conversar así. Sí. Estuvo muy bueno. Sí, conversar, se entienden mejor, se pueden explicar. Y se aprende. Yo he aprendido de lo que dijo Jorge hoy. Comparto, ya nos conocemos las ideas. Rubén Iriarte es muy parecido a lo que yo creo. Jaime Valdés, muy interesante eso de lo que dijo sobre el sacrificio y todo eso. Entonces es muy, muy, muy interesante. Seguro. Uno aprende igual. Bueno, Bueno, Dios nada, les bendiga. amado, bendiciones a todos.